Hoy queremos hablar sobre la personalidad. Nos encontramos en el interior de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. En esta ciudad es donde más organismos internacionales existen en el mundo. La personalidad es aquello que ustedes manifiestan, que ustedes sienten que son. Muchas personas creen que ciertas reacciones que tienen, ciertos rasgos de su carácter son suyos, son así, como esas personas creen que así es como son y que no lo pueden cambiar. Sin embargo, la personalidad tiene una gran parte de condicionamientos aprendidos, reacciones aprendidas que se vuelven automáticas, emociones que surgen de forma aparentemente automática, pero eso no quiere decir que esas personas sean así. Eso quiere decir que es un condicionamiento, que es como un programa en su mente que les hace reaccionar habitualmente de la misma manera en circunstancias similares. Eso se puede resolver. La personalidad consta de una parte consciente y otra parte inconsciente. La parte inconsciente es la parte más grande, la que tiene más control sobre lo que ustedes hacen, piensan y sienten. Es por lo tanto muy importante que descubran esa parte, que la hagan consciente y que aprendan a resolverla, porque esa parte es inconsciente porque ya desde antiguo la raza humana reprimió aquello que no le gustaba. Ahora toca resolver eso que no gusta. ¿Y qué es lo que no gusta? El odio, el miedo, la envidia. Tras visitar las Naciones Unidas, hemos oído que el objetivo último de las Naciones Unidas es la paz en el mundo, cosa que no se ha logrado. Es imposible que se logre la paz en el mundo sin conseguir primero la paz individual, sin conseguir que los seres humanos aprendan a resolver sus propios conflictos. No puede funcionar solamente acabar con el odio fuera, se ha de acabar también con el odio dentro de cada uno de ustedes. Es decir, los conflictos violentos o los conflictos que sufre la humanidad dependen de los conflictos internos que tienen los seres humanos. Luego es loable la intención de resolver la violencia o de alcanzar la paz en el mundo, pero es imprescindible alcanzarla interiormente, si no, no es posible. En ese proceso es muy importante darse cuenta de que todo lo que hace sufrir a un ser humano es parte de su condicionamiento. Un ser humano, hay veces que dicen, no, es que la violencia es inherente al ser humano. Falso. Todavía el ser humano no ha resuelto la violencia, pero eso no es inherente al ser humano. Los seres humanos son buenos por naturaleza, pero luego hay una serie de capas encima de violencia, de miedos, de conflictos psicológicos sin resolver. Si usted observa y descubre que tiene miedo, que tiene odio, que tiene ánimo de venganza, que se alegra del mal de los demás, que tiene envidia, cualquier cosa, no lo vea como parte de sí mismo, sino como algo que tiene que resolver. De momento forma parte de usted, pero hasta que lo comprenda y lo resuelva. No es una parte inherente en usted, tampoco el miedo, tampoco la envidia ni la comparación. Esos son los escalones en la escala evolutiva de la raza humana. Y desde luego tenemos que luchar por la paz en el mundo ahí fuera, pero cada ser humano tiene su propia responsabilidad y es trabajar para comprender la lucha interna, la competitividad interior con uno mismo y con los demás, que luego se manifiesta en los conflictos internacionales. Va junto. Usted puede observar que compite consigo mismo, que se recrimina, que lucha por ser mejor que el otro, que compite con el otro, que genera envidia, comparación, odio, ánimo de venganza. Y todo eso no es inocuo. La unión de todas esas emociones de la raza humana es lo que pone en marcha el odio, las guerras, las matanzas, la lucha por el poder, la ambición. Por lo tanto, cada ser humano tiene una parte de gran responsabilidad en lo que sucede en el mundo. Eso es. Luego, si la sociedad humana es la suma de todos sus individuos, para que la sociedad humana consiga colaborar, ir juntos a resolver los principales conflictos, cubrir las necesidades de todo el mundo, que haya paz y abundancia para todo el mundo, es necesario que los seres humanos, cada uno, aprenda. No quiere decir que lo tenga que hacer solo, podemos colaborar también en eso, pero que cada ser humano aprenda a resolver sus propios conflictos, su ira, su violencia, su temor, porque eso va a redundar en el bien social. Si cada uno resuelve sus conflictos internos, el resultado inevitablemente es mejor para todos. Así pues, lo que queremos decir en este vídeo es que la personalidad, que se compone de lo que a usted le gustaría ser y de lo que no quiere ser, ha de ser entendida en profundidad
y ha de ver la relación entre lo que está sin comprender y sin resolver en usted y lo que está sucediendo en el mundo. No se puede dejar la responsabilidad solo a los organismos oficiales. Además de que los organismos oficiales tienen que luchar por la paz en el mundo, cada ser humano ha de comprender su propia lucha interna para acabar con ella. Esa es la manera en que el planeta alcanzará la paz. Eso es. Hay veces que las personas nos dicen, pero es que parece que les dé miedo cambiar porque dicen, igual dejo de ser yo mismo. No, al revés. Vas a ser más tú mismo sin todas las cosas que te dificultan estar bien. Como si alguien se ha acostumbrado a sus dolores, tiene dolores de espalda, de articulaciones. Y si se los quitan seguirá siendo él, pero mucho mejor. Pues esto es similar. Todas esas cosas que hacen sufrir, si uno aprende a resolverlas, el resultado no es que uno deje de ser uno mismo, sino al revés. Uno es más uno mismo y además está mejor. ¿Cómo? Preste la atención a aquello que usted no quiere de sí mismo. Preste la atención con ánimo de entenderlo. Porque para resolver algo hay que comprenderlo. Y para comprenderlo hay que acercarse a ello. No lo rechace, sino diga, esto tengo. Si usted tiene odio, reconózcalo, pero no se conforme. Dígase a sí mismo que lo va a resolver, que va a poner todo su interés y toda su inteligencia en comprenderlo y resolverlo.